Stay silent. Hola, yo soy Shawa. Bienvenidos a mi academia. Hoy te voy a contar algo que nadie te ha dicho. Y es que cuando estás aprendiendo un idioma, lo mejor que puedes hacer al principio es estar calladito. Hola, yo soy Shawa. Y me vas a decir, ¿cómo que tengo que estar callado si yo lo que quiero es hablar? Y sí, lo vas a conseguir, pero todavía no. Si estás comenzando a adquirir un idioma, lo mejor que puedes hacer es estar callado. ¿Qué significa esto de estar callado? Primero quiero diferenciar lo que es estar callado, no expresarse, no hacer ningún output hasta que tengas suficiente nivel como para poder hacer frases por ti solo, a repetir, a practicar pronunciación. Eso es una cosa diferente. Repetir permite practicar la fonología, imitar el idioma, imitar la pronunciación y está súper bien. Una forma muy divertida de hacerlo, por ejemplo, es con canciones. Puedes intentar hacer un poco de karaoke, eso sí, que estés solo, que nadie te escuche. Y de esa manera practicamos lo que es la pronunciación de las palabras, la fonología, la posición de la lengua, los labios y vamos intentando imitar lo que es la pronunciación. Es la mejor forma de hacerlo, como lo hacen los niños. Los niños cuando están aprendiendo a hablar, lo primero que hacen es imitar lo que dice la gente. A veces no tiene sentido lo que dicen, pero buscan imitar. Incluso niños pequeñitos imitan muy bien lo que es el acento, porque de esa manera vamos adquiriendo también el ritmo del idioma. Cada idioma, como sabéis, tiene su ritmo, su cadencia, su forma de pronunciarlo, la entonación de las palabras. Y eso se consigue repitiendo. Pero de allí a expresarnos a lo que es el output hay un camino largo. Y en la fase inicial de la adquisición del idioma, en la fase del input, cuando estamos adquiriendo, lo mejor es estar callados y no intentar establecer conversaciones. ¿Por qué? Primera razón, y es que vamos a cometer errores, muchísimos. ¿Y qué pasa cuando cometemos errores? Que nos sentimos fatal, independientemente de cómo sea la reacción de la persona que está con nosotros, pero nos vamos a sentir fatal. A nadie le gusta equivocarse. Y eso nos va a frustrar, nos va a crear complejos, incluso le vamos a coger hasta fobia al idioma. Y esos traumas nos pueden llevar a que tiremos la toalla, a que nos rindamos y de esa forma nuestras emociones negativas van a estar ligadas a ese idioma. Ese miedo y esa frustración nos va a llevar a que no queramos hacerlo, a que tengamos esos sentimientos negativos y lo más probable es que abandonemos antes de siquiera ser capaces de hacer una oración básica. Entonces, primero, si quieres repetir, si quieres practicar pronunciación, genial, pero no intentes hablar, no intentes expresarte, no intentes hacer output, expresión oral, hasta que no tengas un nivel A2 o B1, más o menos, en el que ya puedas tener una conversación que tenga sentido, más allá de what is your name o how old are you, sino simplemente poder hablar sobre un tema muy sencillo. Para eso, primero, mucho input y lo he dicho y lo seguiré repitiendo. Listening and reading. Las teorías del input comprensible llaman a este periodo el periodo de silencio. Esta fase es en la que estamos como si dijésemos grabando la información, estamos adquiriendo el idioma como los niños pequeños. Estamos en una fase de record. Estamos grabando, adquiriendo estructuras, adquiriendo vocabulario y adquiriendo frases que van a salir luego de forma natural. Por eso es importante que el input esté adecuado al nivel que tienes en un principio, que sea muy sencillo. De esa manera, cuando ya tú quieras hablar, cuando quieras expresarte, ya tengas esa estructura internalizada y salga de forma natural, sin necesidad de estar buscando vocabulario o intentar traducir en la mente primero la palabra y luego decirla en el idioma. ¿Y cuánto tiempo dura esta fase de silencio? Me vais a preguntar. Pues a ver, va a depender muchísimo del tiempo que le estáis dedicando al input comprensible. Si vosotros os dedicáis más o menos 1 hora al día de input, de escuchar o de leer, yo creo que en unos 6 meses a 1 año, sí, toma tiempo, esto toma tiempo, no hay fórmula mágica para esto,
entre unos 6, 8 meses, dependiendo mucho del tipo de material que estés consumiendo, si os exponéis al input durante al menos 1 hora al día. Todos los días, mejor, pero bueno, al menos un día sí, un día no. Y sobre todo repitiendo cosas que ya habéis escuchado antes. Yo, por ejemplo, estoy haciendo mucho input de alemán porque quiero hablar alemán. ¿Qué hago? Tengo un par de canales de YouTube que tienen como podcast y vídeos de un nivel bastante básico que duran más o menos 25 minutos cada uno. Entonces lo que hago es escuchar el podcast en el camino al trabajo y luego a la vuelta. El mismo, de manera que voy adquiriendo el vocabulario. Además, están muy interesantes porque primero el podcast es de una conversación y luego hablan sobre el vocabulario que se ha hablado o del que han tratado en esa conversación. Y es simplemente escuchar, no tengo que estar mirando nada. Entonces está muy útil para, por ejemplo, esas situaciones de cuando estoy conduciendo o cuando estoy limpiando, que es una cosa que suelo hacer mucho. Cuando estoy limpiando me pongo algún podcast o alguna canción en el idioma, en alemán. Ahora tengo una obsesión con Rammstein. Y bueno, de esa manera voy adquiriendo el idioma y la repetición también es algo muy bueno porque permite afianzar ese conocimiento y que se vaya asentando allí en el cerebro. Si lo hago de esa manera, 1 hora todos los días o 1 hora un día sí, un día no, yo creo que más o menos entre 6, 8 meses puedes comenzar a decir frases muy sencillitas. Por ejemplo, contestar a how are you, what day is it today, what time is it. Ese tipo de frases que son muy básicas está muy bien, pero no más de ahí. No intentéis tener conversaciones ya mucho más elaboradas sobre lo que habéis hecho o planes de futuro porque va a ser muy complicado. Otra razón por la cual no está bien intentar hablar al principio y es porque estamos forzando algo que no está preparado para hacerlo. Por ejemplo, si vosotros estáis aprendiendo a tocar un instrumento musical, por ejemplo, si estáis aprendiendo a tocar el violín, no podéis tocar una sinfonía completa si ni siquiera sabéis dónde van las manos o cómo hacer los movimientos del brazo. Entonces, poco a poco tenéis que ir primero escuchar mucho cómo suena el violín, luego aprender, practicar un montón lo que es la posición de las manos y el movimiento del brazo, por ejemplo, que sería intentar repetir la fonética, practicar una sola palabra. Y una vez cuando ya tenéis internalizado lo que es la forma de tocarlo, la estructura y ya podéis tocar una sinfonía completa, es cuando ya empezáis a juntar todas las piezas. Lo mismo en el idioma. Poco a poco, primero practicamos la pronunciación, si queréis, repetir, ya sea con música o con un profesor que te diga frases y tú simplemente las repites, independientemente de que entiendas de lo que significan, pero simplemente repetir por el hecho de aprender pronunciación, fonética, posición de los labios, posición de la lengua con los dientes, en lugar de intentar expresar nosotros o de contestar a una pregunta, por ejemplo. Simplemente repetir. Eso es una cosa muy diferente. Y una vez que ya tengáis esa capacidad, entonces va a salir de forma natural. Además, no podéis expresar algo que no sabéis. No podéis hablar cuando no hay nada que decir. Es como intentar reproducir el vídeo de una película que no ha sido grabada. No vais a ver nada. Entonces, primero mucho input, la primera fase que es la fase de silencio y luego ya empezáis poquito a poco, igual que habéis comenzado con el input, el output también debe ser progresivo, comenzando desde frases muy sencillas hasta una frase más elaborada o incluso una conversación más fluida. Siempre va a haber una diferencia en lo que son las dos habilidades del input, que son el listening y el reading, con las habilidades del output, que son el speaking y el writing. Hay incluso memes de cómo es mi nivel de listening y reading y luego mi nivel de speaking y de writing. Por supuesto, cada uno tiene su fase. Primer escalón es el input con el listening y el reading. El siguiente escalón es el output
con el speaking y el writing. El writing también es otra cosa importante que no deberíais intentar hacer hasta que no tengáis la capacidad de expresaros. Lo que sí podéis hacer para el writing, que bueno, ya haré un vídeo sobre writing específicamente, pero una cosa que podéis hacer, igual que con la pronunciación, es repetir, repetir, repetir para practicar pronunciación. Con el writing, con la escritura, lo que podéis hacer es copiar. Copiar cosas para aprender el spelling, cómo se escriben las palabras, la ortografía. Eso lo podéis hacer también, copiar frases enteras, incluso párrafos enteros, todas las veces que queráis. Eso está súper bien para aprender cómo se escriben y la ortografía de las palabras. Pero hasta ahí, no intentéis hacer ningún tipo de output hasta que no tengáis esa capacidad suficiente como para poder expresaros, tanto oral como escrito. To sum up, importantísimo hasta que no tengamos un nivel, más o menos una 2, en el que podamos tener una conversación básica muy sencillita, vamos a quedarnos calladitos. Simplemente repitiendo, si queremos practicar pronunciación, que está súper bien, repetir, 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 ya sea escuchando música, con un profesor que nos dé frases para repetir o mirando vídeos, pausándolos y repitiendo lo que han dicho. Eso también es otra forma muy práctica de practicar la pronunciación. La ventaja de tener un profesor es que en esa interacción el profesor te va a corregir lo que es la pronunciación, incluso te puede explicar mucho mejor cómo posicionar la lengua, los labios y la forma de la entonación de la palabra. De esa manera evitamos frustrarnos, evitamos tener miedo a hablar y evitamos todas esas emociones negativas que solo nos van a conducir a traumatizarnos y a querer abandonar, incluso a rechazar de forma inconsciente el idioma. Recordar que adquirir un idioma tiene que ser un proceso que disfrutes, porque el aprendizaje está 100% vinculada a las emociones. Si disfrutas lo que haces, si estás motivado, si tienes ganas, si te lo pasas bien, entonces el aprendizaje se va a conseguir. Pásatelo bien, disfruta. Y sobre todo, mantente constante. La constancia es lo único que te va a permitir conseguir tus objetivos. No olvidéis, por favor, si os ha servido este vídeo para algo, darle un like, suscribiros, por favor, y nos vemos en el siguiente vídeo. Thank you for watching. Bye bye.